Muy bien, qué bueno es estar en la casa del Señor y poder tener estos momentos de alabanza, de adoración. Y evidentemente, por costumbre tenemos venir todos los domingos y los miércoles los que podéis venir, pero este no es un domingo más, no debe de ser así, ¿verdad? No tiene que ser una actitud de costumbre, de religiosidad, de nuestra religión evangélica o protestante, como querramos llamarle, sino porque hoy hemos tenido algo nuevo, algo fresco para ofrendar al Señor, ¿no? En una alabanza fresca. Ni siquiera con el culto del primer culto y este segundo, porque este es distinto. Y es también darle nuestra mejor adoración al Señor. A lo mejor los que hemos estado en la primera reunión hemos podido cantar las mismas canciones y vamos a compartir la misma palabra, pero no es la misma, no debe de ser la misma, sino que sea algo realmente fruto de un sacrificio, de una ofrenda agradable al Señor, que nuestra propia vida pueda ser como una ofrenda fresca, ¿verdad? Y que de esa manera podamos agradar el corazón de nuestro querido Dios, de nuestro papito lindo. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que es consecuente a la palabra de la semana pasada. ¿Cuántos no estuvieron la semana pasada? Levante la mano el que no estuvo la semana pasada. Bueno, algunos pocos. Muy bien, muy bien. Pues estamos hablando acerca del llamado de Dios. La semana pasada hablábamos acerca de lo que el llamado de Dios puede provocar, lo que hace el llamado de Dios, cómo Dios puede llamar a personas aun a pesar de su condición y de su situación. Y muchas veces, ¿alguien ha escuchado alguna vez, ha tenido el privilegio, la bendición de escuchar audiblemente la voz de Dios? ¿Alguien ha tenido una experiencia así de ese tipo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, 7. Qué privilegio, qué bendición. Yo todavía no he tenido esa oportunidad, no, todavía no, pero espero tener una experiencia así parecida y poder escuchar audiblemente esa voz que seguramente es tan especial, tan especial. Y entonces, los que han escuchado esa voz seguramente han tenido ese privilegio de tener esa experiencia. Pero yo creo que de alguna manera todos hemos escuchado una vez la voz de Dios cuando nos llamó. Cuando Él cautivó nuestro corazón, tal vez a través de una predicación, tal vez a través de una alabanza, o tal vez porque alguien se acercó a ti y te presentó y te habló acerca de Jesús. Y en ese momento algo sucedió en tu vida que dijiste, yo quiero conocer más de Jesús. Y la palabra del Señor comenzó a hacer efecto en tu vida, comenzó a traer ese crecimiento, ese amor, esa pasión por Él. Ahora, yo quiero compartir esta palabra especialmente para todos los que somos creyentes, conocemos del Evangelio, conocemos de la palabra del Señor, que es para saber si tenemos los oídos sensibles a la voz de Dios, al llamado de Dios. ¿Tú consigues escuchar? ¿Tienes esa habilidad de poder escuchar la voz de Dios? Y si los que han experimentado esa voz audible y los que hemos escuchado la voz de Dios en algún momento cuando Él nos ha llamado, ¿qué es lo que provoca en ti cuando escuchas esa voz de Dios hablando a tu corazón? Cuando la voz de Dios viene como un susurro a tu corazón. O cuando viene esa voz que te dice, mira, yo tengo esto para ti. A veces nosotros, cuando es algo que se nos demanda, cuando es algo que tiene que costarnos algo, o cuando algo que tenemos que dejar y que nos gusta, probablemente podemos decir, no, esa no es la voz de Dios. Eso no es, la voz fue algo realmente que me pasó por la cabeza o vino a mi corazón, pero no es de parte de Dios. Porque nos cuesta entender y mucho más aún dejar algo por causa de Dios. Pero déjame decirte que cuando Dios nos llama, cuando Dios habla, cuando tú escuchas la voz de Dios, algo va a provocar en ti ese llamado. Tiene que provocar algo en ti. Y si tú escuchas y atiendes a esa voz, créeme que Dios te va a llevar a una experiencia mucho más profunda, y con respeto digo, de lo que experimentamos la salvación.
de complacernos simplemente en tener, decir, Señor, ahora ya tengo la salvación y gracias a Dios por eso. Sino Dios comienza a trabajar y a incomodarnos y a traer propósitos a nuestras vidas cuando escuchamos esa voz de Dios. Por tanto, la voz de Dios es tan clara a nuestro corazón que va a provocar algo. O sea, la respuesta se va a ver en cómo reaccionamos, qué es lo que provoca dentro de nosotros. Y es esto lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Primero, el llamado de Dios provoca en nuestros corazones a poder dar pasos de fe. Miren, si yo te preguntase, ¿cuándo fue la última vez que tú diste realmente un paso de fe? ¿Cuándo fue la última vez que tú experimentaste y dijiste, no tengo suelo, pero voy a dar el paso de fe? Y esto no es todas las veces ni es todos los días, porque cuando todo está bien, cuando todo está tranquilo, pues continuamos viviendo la rutina, nuestra vida. Pero cuando surgen situaciones y grandes desafíos a nuestra vida, hay decisiones importantes que tomar. Y muchas veces son momentos en los cuales tenemos que dar pasos de fe. Saben, yo creo que cuando Dios desafía esto a una persona, es porque Dios lo quiere llevar a otro nivel y a otra dimensión. Miren, hay una persona en la palabra del Señor que todos conocemos, que fue un hombre que recibió un llamado de Dios. Y este llamado provocó en él una actitud de obediencia que le llevó a dar pasos de fe. Estoy hablando de Abraham. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 8, el autor de los Hebreos habla de este acontecimiento en la vida de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, no tenía un lugar fijo. Una herencia es algo que se va a recibir después, evidentemente. Pero Dios llama a Abraham y le dice para que salga, y él tiene una actitud de obediencia. Y dice, y salió sin saber a dónde iba. Yo no sé, pero yo creo que todos en nuestro sano juicio, cuando vamos a ir a algún lugar, no vamos sin saber hacia dónde estamos yendo. Y hoy en día tenemos el GPS y todo lo demás, que es muy fácil colocarlo y ya ni necesitamos pensar cuál es el camino a tomar, sino el propio GPS nos dirige a dónde vamos a ir. Nadie sale de su casa para ir a un lugar donde no sabe a dónde va a ir, a no ser que no esté o tenga algún problema. Pero justamente dice la palabra de Dios que Abraham dio este paso loco de tener que salir del lugar donde estaba a un lugar que él no sabía y que no conocía. Miren, ¿cuántos aquí, de los que somos de fuera, de los que hemos venido de otros países? Ayer hemos estado aquí en la Fiesta de las Naciones, hemos tenido 11 países representados, lo pasamos muy bonito y evidentemente los españoles como anfitriones nos han recibido en esta preciosa tierra de Valencia. Pero ¿cuántos aquí de los que hemos venido de otros países hemos llegado a este lugar donde no teníamos familiares o no teníamos amigos o no teníamos a nadie quien nos esperase en el aeropuerto? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Alguien? ¿Bien? Bien, algunos han tenido esa experiencia de tener que llegar al aeropuerto. En 1991 sucedió esto conmigo también. Y yo recuerdo que cuando yo llegué a Madrid por primera vez, tenía 22 años y no tenía nadie. Vine con mi cuñada y ella pues tenía sus amigas, pero yo cuando llegué no tenía absolutamente a nadie. Y en ese tiempo, pues déjenme decirles que venir a Europa era una gran hazaña, un gran riesgo también, porque me recuerdo que me decían en Lima, cuando llegues al aeropuerto, lo primero, no hables con nadie, no mires a nadie, casi que me decían que no respire, y tenía que salir
a tal punto que tenía que pasar migraciones sin que nadie se diese cuenta. Y claro, cuando yo pasé todo eso estaba con mucho miedo, lo confieso, y sin darme cuenta pasé por todo el proceso y cuando me doy cuenta ya estaba en la calle, estaba frente a los taxis. Pero aún así continuaba con el temor de que no hubiese alguien de la paisana, como se dice, y que pues te pueda pillar y todo lo demás. Realmente salí con esa experiencia de que no había absolutamente nadie esperando por ti en el aeropuerto. Alguien que te pudiese decir, bueno, bienvenido a este lugar. Yo creo que la locura de Abraham fue un poco parecido con eso, o más aún todavía. En ese tiempo no había las comodidades que nosotros tenemos. Abraham salió simplemente obedeciendo al llamado de Dios. Él tuvo la certeza de que Dios le había llamado. Él tuvo la certeza de que Dios le había hablado y le había dicho, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Ahora, esto tiene otra connotación, evidentemente, porque Dios quería sacarlo para trabajar con él, para llevarlo en un proceso, para que él pueda realmente salir de todo ese bullicio, para que él pudiese conocer a Dios. Pero es otra predicación. Pero la cosa está en que Abraham dio este paso de fe en la incertidumbre sin saber a dónde iba. Yo no lo volvería a hacer. Les confieso que no volvería a hacer esa locura que hice y que ustedes también, los que han hecho eso, seguramente que no. Pero interesante entender cómo es el paso de fe. Yo no quiero decir con esto que yo di un paso de fe, que eso fue no, sino entender realmente cómo es un paso de fe. Saber que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y reaccionamos con un paso de obediencia, es tremendo porque esto hace con que nosotros aprendamos a dar pasos de fe. Pasos de fe. Y solamente tenemos la seguridad de que Dios nos ha llamado y que Él va a estar con nosotros. Ahora, ¿quién era Abraham? ¿Por qué Dios fue a buscar a Abraham? Por lo que la Biblia dice en ese momento, cuando él recibe esta llamada, Abraham no era un hombre espiritual, escuchen, no era un hombre que conocía en profundidad las escrituras, porque para allá les digo, nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia, Génesis, Éxodo, etcétera, 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 hasta Apocalipsis, y si queremos conocer de Dios podemos recurrir a ella. Abraham no tenía nada, porque no existía ni siquiera el Pentateuco todavía en ese entonces. No había un concepto claro de quién era Dios. Pero Dios miró a Abraham. Abraham era un hombre que había vivido hasta entonces en un ambiente de idolatría, de paganismo. Abraham no conocía a Dios. Y seguramente Abraham, como todos nosotros, antes de conocer al Señor, o inclusive conociendo al Señor, tenía sus propios planes y sus propios propósitos, sus propios deseos, anhelos, objetivos. Pero Dios viene al encuentro de Abraham. ¿Qué es lo que Dios vio en Abraham? Nosotros podemos sacar conclusiones, un hombre de fe, un hombre con un corazón bueno, etcétera, etcétera. Pero un día seguramente entenderemos mejor esa situación. ¿Por qué Dios buscó a Abraham? Por tanto, no fue la fe de Abraham, porque no tenía fe, no conocía a Dios. No era la espiritualidad de Abraham, porque no era un hombre que conocía y tenía una relación con Dios, sino que simplemente Dios fue a buscarlo, a encontrarlo, a desafiarlo. Y lo precioso y lo que sí se puede rescatar es que Abraham correspondió con obediencia y dio un paso de fe, de decirle, ok, Señor, tal vez yo voy a parafrasear lo que yo entiendo y digo. Abraham habría dicho, Señor, yo no te conozco, yo no sé cómo eres tú, quién eres tú, pero yo voy a obedecer porque he escuchado tu voz y tu voz me ha cautivado. Miren, muchos de nosotros seguramente en algún momento, sin conocer mucho, sin entender mucho, pero decíamos, es que hay algo especial, hay algo que realmente está hablando fuerte a mi corazón, hay algo que realmente está llamando mi atención. Y no conocías de Dios. Yo no conocía del Evangelio, no conocía de la Biblia, pero algo Dios produjo en mi corazón que hizo con que yo continuase caminando, dando pasos a aprender la palabra, conocer un poco más,
hasta que llega un momento y dices, wow, qué precioso eres, Señor. Qué lindo eres, Dios. Entonces, de la misma manera es Dios buscando a Abraham, encontrándolo, hasta que Dios lo encuentra y lo llama. Génesis capítulo 12 relata este encuentro y este propósito que Dios trae en la vida de Abraham. Por tanto, dice el versículo 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No sabía dónde, pero Dios le dijo y le hizo esta promesa, sal, yo te voy a llevar a otro lugar. Y viene esta promesa preciosa y dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dile a la persona que está a tu lado, eres de bendición. Bueno, es una palabra bonita, ¿verdad? Eres de bendición. Pero no solamente es una palabra, sino ese es el propósito para el cual Dios estaba llamando a Abraham, separándolo, sacándolo del lugar donde estaba, del entorno que él tenía, para que Abraham llegase a ser una bendición. Dios nos está moviendo de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones, de nuestro entorno. Dios te está moviendo, porque Dios quiere capacitarte, Dios quiere prepararte, Dios quiere que tú seas de bendición. ¿Sabes? Muchas veces nosotros miramos el problema, miramos nuestro alrededor, no conseguimos ver más allá y pensamos que nos vamos a morir en esa situación, en esa dificultad, en ese problema. Pero Dios está queriendo sacarnos de esa situación para poder mostrarnos algo mucho mayor y preparar nuestras vidas. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo seamos de bendición para otros, para que otros puedan realmente llegar a conocer a Dios así como tú y yo conocemos a Dios, o mucho mejor todavía. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahora viene, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y miren esta preciosa promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tremendo. A un hombre que no conocía a Dios tanto, a un hombre que no tenía tanta profundidad teológica, no la tenía, no había. Pero Dios le lanza esa promesa, le hace esa promesa de que Él sería bendición para todas las familias. Y saben, tú y yo somos consecuencia de esta bendición. Esta bendición en Abraham hasta el día de hoy continúa siendo eficaz, continúa funcionando para las familias de toda la tierra. Y déjame decirte que de la misma manera como Dios prometió a Abraham esta promesa, esa promesa sigue vigente para ti y para mí. Tal vez no conozcas mucho de teología, o sí. Tal vez no seas una persona tan espiritual, o sí, gloria al Señor si lo eres, y te felicito por eso. Pero esas características son consecuencia de una obediencia, de caminar con Dios. Y en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, nuestra madurez espiritual va creciendo, va aumentando. Pero déjame decirte, si tú hoy, aún a pesar de tu condición, tú entiendes que Dios te está llamando, Dios está hablando a tu oído, a tu corazón. Tal vez no escuches la voz audible, pero sí puedes escuchar la voz de Dios en tu corazón. Déjame decirte, Dios te va a llevar a dar estos pasos de fe, porque Él quiere que tú seas bendición para otras vidas, para otras familias, para otras personas. Dios quiere usar tu vida. No mires tu condición, no mires tus capacidades, sino mira lo que Dios realmente puede hacer a través de tu vida, aun a pesar de las dificultades que tú puedas estar atravesando en este momento. Por tanto, Dios le entregó una misión y Dios le dio una promesa a Abraham. Fue suficiente para él. ¿Cuántos hemos recibido alguna vez una promesa de parte de Dios?
Levanta tu mano si tú has recibido esa promesa de parte de Dios. Mira, déjame decirte, Dios va a cumplir esa promesa. Dios va a cumplir porque Dios es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de sus promesas. Él es fiel. Aleluya. Él simplemente creyó en esa promesa y abrazó esa misión y salió rumbo al desierto, al lugar donde no sabía dónde iba a ir. Y mira, déjame decirte, Dios va a mover tu tierra, va a mover tu entorno si no lo está haciendo ya. Y si más aún tú estás en un entorno donde realmente no es de bendición para ti, créeme, Dios te va a mover. Y no te resistas. No digas, no, esto no es Dios. Eso es otra cosa, eso es un pensamiento. No, es Dios moviéndote. Es Dios sacudiendo tu estructura. Porque Él quiere traer algo mejor y te va a dar ese propósito, esa misión. Dios va a colocar en tus manos esa misión y Él promete que va a estar contigo en todo tiempo. Por tanto, vemos cómo Dios entregó esa promesa, Abraham escuchó, abrazó y Dios hizo un pacto eterno con Abraham hasta el día de hoy. Por tanto, mi consejo es que aprendamos a escuchar la voz de Dios. No huyamos de la voz de Dios, sino vamos a decirle, Señor, ok, no veo suelo, no veo cómo va a ser, pero quiero abrazar, quiero creer. Dame la capacidad de dar pasos de fe, aun a pesar de que la situación sea difícil. Otro efecto que provoca el llamado de Dios en nuestras vidas es que Él coloca en nosotros una pasión por las personas, por las demás personas. Así como fue con Abraham, también quiero decirles, cuando Dios trae ese propósito, no lo hace para que nosotros nos sintamos cada domingo bien, bonito en la iglesia y que podamos disfrutar entre nosotros como iglesia, como creyentes, sino que Dios va a colocar en nosotros pasión por las personas. Y miren, déjenme decirles, y siempre lo repito, y lo quiero repetir todas las veces que fuese posible, porque creo que esto es una palabra para ustedes y para mí, es que cuando nosotros nos vayamos de aquí, no nos vamos a llevar nada. Y esto no estoy diciendo que no trabajes, que no consigas, que no construyas, que no edifiques. No, haz todo lo que tengas. Sé próspero, sé bendecido y que puedas alcanzar todo lo que hayas deseado en tu corazón. Pero déjame decirte que nada de eso vamos a llevarlo con nosotros. Pero sí vamos a tener los frutos de vidas de personas a las cuales nosotros vengamos a afectar de una manera eterna en la vida de ellos. Eso es lo que vale. Y eso es lo que va a valer, lo que va a pesar en la balanza en el cielo, va a ser cuántas vidas has afectado, a cuántas vidas has bendecido, cuántas personas han venido a los pies de Cristo por causa de tu palabra, de tu testimonio, de tu predicación o de tu propia vida. Es tremendo. Pasión es necesario para poder entender que Dios quiere llegar a otras personas a través de tu vida. Y miren, déjenme decirles algo. Todos aquí tenemos objetivos y sueños en la vida, ¿verdad? Yo la semana pasada contaba que cuando yo vine aquí a Europa, uno de mis objetivos era pues trabajar, juntar dinero, y como yo ya había estudiado laboratorio, pues quería montar mi laboratorio y todo lo demás. Pero miren, Dios cambió totalmente y radicalmente esos sueños, esos deseos o esos propósitos. Pero déjame decirte que cuando Dios cambia, Él te dice, mira, dame tus sueños. Y no quiere decir que no encajen en la voluntad de Dios, porque si encajan Él los va a cumplir. Pero por lo general, déjenme decirles que lo que Dios hace es, dame tus sueños y yo te voy a dar mis sueños para ti. Y cuando Dios te entrega propósito, sueños que Él tiene para ti, wow, tú vas a sentirte el hombre, la mujer realizado y realizada en tu existencia, porque vas a encontrar el propósito para el cual has venido a este mundo. Esto sucedió en la vida de Moisés.
Dios cambió los sueños, los objetivos de Moisés. Y saben, en una oportunidad, cuando él, bueno, todos sabemos que él nació, ¿no? El entorno de Moisés, él nació en un tiempo difícil, aunque era hijo de hebreos, pero por causa de salvaguardar su existencia, él fue llevado a la casa de Faraón, y él, de niño y toda su juventud, creció y se desarrolló como un príncipe en la casa de Faraón. Por tanto, Moisés no tenía ninguna necesidad. Moisés estaba bien acomodado, no tenía problemas de pensar en su futuro, porque lo tenía todo, estaba bien. Pero él crece y algo sucede en la vida de Moisés, que comienza a sentir dolor, comienza a sentir pasión y dolor por su gente, por su pueblo especialmente, porque eran maltratados, eran esclavizados. Y Dios siembra en el corazón de Moisés algo distinto, una pasión que le incomoda. No porque le faltase algo, sino algo que viene a incomodar su corazón. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, el llamado de Dios, no nos podemos quedar tranquilos ni tampoco indiferentes a la necesidad que hay de que el evangelio sea anunciado, y especialmente a las personas que tenemos en nuestro entorno. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés creció y surgió otro faraón después de José, evidentemente en el principio los hebreos eran bien aceptados, bien recibidos en medio del pueblo egipcio, pero dice la Biblia que los hebreos se multiplicaron en gran manera, que eran muchísimos. Y los egipcios, el faraón especialmente, tuvo temor de que este pueblo había crecido tanto que tenía temor de que pudiesen sublevarse o pudiesen hacer guerra contra ellos. Y por eso los esclavizaron. Entonces dice así en el versículo 23 del capítulo 2: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, Faraón. Y los hijos de Israel, que gemían a causa de la servidumbre, clamaron, diga conmigo, clamaron. Y subió el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí para decir algo que es verdad. Cuando una persona tiene alguna situación y clama a Dios, cuando busca a Dios, cuando se acerca a Dios, Dios nunca va a ser indiferente a ese clamor, nunca. Dios siempre va a escuchar, va a recibir ese clamor, porque como dice, el pueblo clamó y llegó ese clamor a la presencia de Dios. Y seguramente muchos de los que estamos aquí, algunos de los que estamos aquí, somos fruto y consecuencia del clamor de una mamá, de un papá, de alguien que puso nuestras vidas en oración delante de Dios. ¿Y saben qué sucede? Y llega el momento en que Dios responde a esa oración. Ni siempre es en el tiempo que nosotros queremos, pero una cosa es cierto: Dios va a responder al clamor, Dios va a responder a la oración. Él no va a quedar debiendo nada a nadie. Amén. Y continúa diciendo: y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Miren, parece como que si Dios tarda. Dios sabe en qué momento obrar, Dios sabe en qué momento actuar. Y si tú estás hoy aquí, tal vez estuviste lejos del Señor, tal vez estuviste caminando en el mundo, como se dice en Egipto, ¿verdad? En los términos que utilizamos. Tal vez te apartaste de Dios, pero si hoy estás aquí, sabes, eres fruto y consecuencia de la oración de alguien. Alguien oró por ti, alguien clamó al Señor por ti. Y si te mantienes en este lugar, sabes, puedes decirle: Señor, gracias. Gracias porque soy fruto y consecuencia del clamor de alguien. Y digo así, a veces yo escucho, ¿no?, cuando compartimos en consejería pastoral: no, es que mi madre o mi abuelita me llevaba a la iglesia cuando era pequeño. ¿Acaso Dios no va a escuchar el clamor de una mujer, de una madre
de una abuela y también de un padre, de un abuelo, etcétera. Pero Dios no va a deber nada a nadie. Y Él va a responder toda la oración. Y así sucedió con Israel. Y dice en el versículo 11, y en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, ya era un hombre, salió a visitar a sus hermanos, o sea, los hebreos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Moisés comenzó a sentir ese dolor. Solo que como Moisés tampoco no conocía a Dios, antes de esta situación no era una persona que tuviese, por lo menos no registra en las escrituras, que él fuese una persona que haya aprendido, que haya conocido, porque vuelvo a repetir, no había Biblia. Y por cierto, fue Moisés el que fue el autor, o se le da la autoría, de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Por tanto, él ni siquiera había pasado por ese proceso. Por tanto, él entra en una situación también de que aún a pesar de que él no conocía a Dios, él comenzó a sentir todas estas cosas y siente el dolor por su pueblo. Pero ¿en qué circunstancias Moisés experimenta todo esto? Primero, vemos aquí Moisés reaccionando a la situación, y este pasaje dice que él vio este enfrentamiento entre el egipcio que maltrataba a sus hermanos hebreos, y entonces cuando él fue detrás del egipcio, lo vio y dice que no había nadie alrededor. ¿Qué hizo? Le llamó la atención, ¿verdad? Lo mató. Fue un homicida. Tomó venganza por sus propias manos. Dijo, como tú has hecho hasta a mis hermanos hebreos, ahora pues toma. Y le dio muerte. Era un justiciero a su manera. Era una persona tal vez movido por la ira, no lo sé, pero la cosa es que tuvo actitudes erradas. Y después de eso dice la Biblia, él huyó, se fue lejos de Faraón, pero también se fue lejos del propósito de Dios. Quiso escaparse y dijo, no, esto ya no es conmigo. Pero aún a pesar de esto, ¿sabes? Dios va al encuentro de Moisés. Te das cuenta que tanto Abraham como Moisés, que son personajes que nosotros evidentemente son hombres de Dios, patriarcas de la fe, pero ¿cómo comenzaron su vida? No eran los perfectos. Por tanto, déjame decirte que tú y yo tenemos oportunidad y posibilidad de poder ser usados también por Dios. Sé que muchos decimos, pero ¿quién soy yo? Nadie se da cuenta de mí. Yo no tengo esa habilidad. Cómo me gustaría a lo mejor cantar o tocar o predicar, pero no tengo esa habilidad. Dios no está buscando estas cosas. Y cuando hablamos acerca del propósito y del llamado de Dios, no es una cuestión de fama, de poder ser conocidos por la gente, sino ser conocidos por Dios. Y que Dios deposite en nosotros propósitos y entregarnos misiones específicas para que la podamos cumplir. Y Dios miró a Moisés. Y Moisés escapó, se fue a Midian, lejos de Egipto, para huir, para que no lo pillen y lo tengan que meter a la cárcel o matarlo. Pero en eso que escapa, dice la Biblia que él llega a esta tierra Midian y se encuentra con unas doncellas y tal, y coloca y pone a Jetro en su camino. Y dice la Biblia que allí es cuando él experimenta ese encuentro con Dios y escucha el llamado de Dios para su vida. Miren lo que dice más adelante, en Éxodo capítulo 3. Él estaba pastoreando las ovejas porque se había casado con una de las hijas de Jetro, tuvo sus hijos y en ese momento él estaba pastoreando las ovejas en el campo y viene Dios al encuentro en una visión, en una zarza que comienza a arder. Y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué es que no se consume esa zarza? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dice, pero viendo el Señor Dios, viendo Jehová, que él iba a ver, dice, lo llamó Moisés. Él escucha la voz audible de Dios, cosa que algunos de ustedes han tenido y nosotros la mayoría no. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Debe ser bonito esa experiencia de escuchar
audiblemente esa voz, ¿verdad? Debe ser precioso cuando Dios llama. Pero, ¿cuántos aquí han escuchado la voz de Dios en su corazón? ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez Dios susurrando a nuestros oídos espirituales y Dios te dice: Alfonso, no temas porque yo estoy contigo? Y eso te trae una paz que va por encima de todo, ¿verdad? Eso es tremendo, esa seguridad. O que el Señor te dice: ve porque yo voy contigo, y tú sientes: wow, Dios me está hablando que yo tengo que ir y voy a ir. Y encuentras esa seguridad y ves el respaldo de Dios. Pero en este caso Moisés escucha la voz audible de Dios. ¿Y saben qué responde Moisés? Moisés dice: aquí estoy. O Hineni, esa palabra que todos hemos escuchado alguna vez, esa enseñanza: heme aquí, Hineni, estoy aquí. Pero esta palabra heme aquí, Hineni, no es simplemente de estar: Señor, yo estoy aquí en este lugar físico o geográfico, sino: Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo estoy dispuesto 100% para ti. Muestra una respuesta de disponibilidad y de rendición total. Eso es lo que quiere decir Hineni. Y en ese momento Dios habla con Moisés y le entrega también una misión. Y dice el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por tanto, ven ahora y yo te voy a enviar a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y miren aquí, y después en el versículo 12 dice: ve porque yo estaré contigo. Y esa era la mayor garantía, la mayor certeza de que todo va a ir bien, de que Dios iba a estar con Moisés. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Por tanto, Moisés descansó en esa palabra: no vas a estar solo, yo voy a ir contigo. Qué tremenda seguridad trae cuando alguien de referente en tu vida, cuando un hijo tal vez escucha de su papá: tranquilo, no te preocupes, yo estoy ahí contigo, o yo voy a ir contigo. Qué seguridad trae esto, ¿verdad? Y como hijos de Dios, qué precioso es cuando nosotros tenemos esa palabra de Dios que nos dice: no te voy a dejar solo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso trae una seguridad, una confianza de que donde estemos, donde vayamos, estamos llevando al Señor con nosotros. Y Moisés aceptó el desafío y después viene toda la historia, pero él recibió esa promesa, recibió ese propósito fruto de poder sentir, identificarse con el dolor y la necesidad de su pueblo. Pregunto: ¿sientes dolor por personas que tal vez están a tu alrededor? ¿Conoces y que no conocen de la palabra del Señor? Hay gente que tal vez está esperando. Miren, escúchame. Hay gente que no conocen a Dios, que a lo mejor hasta ni siquiera nunca han escuchado del Evangelio, pero están esperando a que tú realmente puedas asumir ese llamado que Dios tiene en tu vida. Que tú puedas decir: Señor, Hineni, aquí estoy, dispuesto a obedecer, dispuesto incondicionalmente a ir y obedecer. Y por último, el llamado de Dios provoca en nosotros un empoderamiento divino, una certeza de que no estamos por nuestra propia cuenta y que no vamos solamente porque yo tengo la solución, no, sino porque somos enviados y tenemos la certeza y la garantía de que aquel que envía prometió estar con nosotros. Dice la palabra de Dios en Mateo 28: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice aquí, miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros
esta promesa nos tiene que dar la total seguridad y la tranquilidad de que no vamos por nuestra propia cuenta. Él va con nosotros. Él está con nosotros. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Esa es la mayor garantía de que somos enviados, de que tenemos el empoderamiento de aquel que nos envía, la certeza de que Él va a estar en toda circunstancia con nosotros. Por tanto, déjame decirte, tu vida puede ser usada de una manera poderosa si tú entiendes que en ti hay un empoderamiento. Y más aún porque Jesús dijo: recibiréis poder. Y no un poder para que nosotros pensemos o sintamos: oh, bueno, yo tengo estos dones espirituales. No, sino que es el poder que Dios nos da. Toda virtud, como alguien dijo ya, Jessica dijo, viene de parte de Dios. Toda virtud viene de Él. Si se nos quitase las virtudes que podemos tener, ¿no?, estaríamos totalmente sin contenido. Pero Dios depositó en cada uno de nosotros virtudes. Pero lo más bonito es que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos en Jerusalén, mi casa, mi familia, con mi esposa, con mis hijos. En Judea, tal vez un poquito más distante, mi familia, mis primos, mis amigos cercanos. En Samaria, tal vez el trabajo. Samaria es sinónimo de un lugar donde la gente no conocía de Dios, o que no conocían al Dios de Israel. Tal vez la gente de tu trabajo, las personas con quienes lidias semana tras semana. Y dice: y hasta los confines de la tierra, hasta donde el Señor te quiera llevar. Si miramos para atrás desde el principio, sin Dios, Abraham no era nadie. Sin Dios, Moisés no era nadie. Por lo contrario, tenía muchos defectos y muchas deficiencias. Y déjame decirte, sin Dios, tú y yo no seríamos absolutamente nada ni nadie. Él nos da contenido, Él nos da sentido, Él nos da esencia. Y si algo bueno puede haber en nosotros, es porque Él depositó en nosotros eso. Por eso, hermanos, no podemos ser indiferentes al llamado de Dios. No podemos quedarnos indiferentes y pensar que vamos a vivir la vida todo así como estamos. No, sino que debemos aprovechar cada momento y cada oportunidad. Los tiempos son cortos, el tiempo pasa muy rápido y debemos aprovechar bien el tiempo, porque llegará el tiempo cuando sea noche, como dice la palabra del Señor. Cuando sea noche es una forma figurativa de decir cuando ya no se pueda hacer nada. Tal vez esa noche sea el umbral de tus años de vida. Tal vez la noche sea porque ya tu tiempo ha terminado en esta vida y tengas que partir. Entonces ya no habrá oportunidad para hacer más nada. O Cristo viene por segunda vez, lleva a su iglesia y acabó, terminó el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la voz, con el llamado de Dios? Colócate en pie, por favor. ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? O mejor dicho, tal vez para aquellos que ya han escuchado, porque hay gente que ha escuchado ya la voz de Dios. Han escuchado ya que Dios está llamándoles. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y mi oración es que esta palabra provoque en tu corazón incomodidad, que seas incomodado en el nombre de Jesús, pero para que abraces el propósito de Dios, abraces la misión que Dios tiene para tu vida, que no te quedes indiferente, sino que ese día cuando estemos delante del Señor, escuchemos que Él diga: bien siervo y fiel, bien sierva y fiel. Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos darte las gracias, porque
Porque un día tú llegaste a nuestras vidas, nos llamaste por nuestro nombre, utilizaste, Señor, a alguien, utilizaste, Señor, alguna circunstancia difícil en nuestras vidas, en algunas enfermedades, en algunos problemas, necesidades, etcétera. Pero viniste a nuestro encuentro, nos atrajiste con cuerdas de amor. Y nosotros, Señor, escuchamos tu voz y te dijimos sí. Por eso estamos aquí. Pero hay un llamado, Señor, especial que tú estás haciendo en esta mañana a tus hijos, a tu iglesia, y de forma personal a cada uno de tus hijos, Señor. Permite que nuestros oídos puedan estar afinados. Permítenos, Señor, a responder y que tu voz provoque en nosotros el dar pasos, Señor, en fe, confiando que a pesar de la situación y la circunstancia vamos a caminar en fe. Vamos a aprender a dar pasos de fe, dejando todo aquello que nos estorba, dejando aquello, Señor, que nos aparta, que nos aleja. Señor, permítenos experimentar, bendito Dios, esa pasión por las personas que tenemos a nuestro alrededor, de cerca hasta lo lejos, y que podamos ser usados por ti, porque yo sé que tú quieres llegar a ellos también y tú quieres usar nuestras vidas. Permítenos, Señor, despertar a ese llamado y a ese propósito. Inquiétanos, incomódanos. No permitas que nos quedemos, Señor, conformes ni pasivos, sino trae en nosotros, Señor, esa pasión, como lo hiciste, Señor, con Moisés. Y, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque Él, Señor, nos acompaña y nos da el poder y la autoridad sobre todo espíritu maligno, sobre todo espíritu y sobre todo demonio, porque en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. Y el poder del Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros y lo creemos, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos decir sí a tu llamado, decir sí a la comisión, decir sí, Señor, a ese propósito. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.